Parte primera. Continuación. Un caso de psicometría. Estábamos visitando el Coliseo romano. Aquella tarde de agosto hacía muchísimo calor. No sé si fue debido a esta circunstancia, pero de pronto se me nubló la vista. Sentí una gran opresión en el pecho y me hallé de espectador ante un drama psíquico que aparentemente se estaba desarrollando ante mi vista. Un hombre semidesnudo estaba luchando contra un león sin más arma que una pequeña espada y lo vi sucumbir ante los terribles zarpazos de aquella fiera. Sus gritos desesperados de agonía eran ahogados por el inmenso clamor que se elevaba de una abigarrada muchedumbre que abarrotaba las gradas del Coliseo y que asustaba incluso al propio león. Sí, en un momento de extrema lucidez psíquica había reproducido una escena que tuvo históricamente lugar allí hacía muchos siglos. Fue una especie de relámpago de visión captada de los registros acásicos, pero viendo aquella escena a la luz astral de los acontecimientos históricos, el suceso adquiría un particular y muy hondo dramatismo, pues me era posible percibir al propio tiempo al hombre, a la fiera y al populacho. Nada les dije de esta experiencia a mis compañeros de viaje, los cuales se enterarán del hecho a través de las páginas de este libro. La experiencia que acabo de relatarles suele denominarse ocultamente de simultaneidad en el tiempo, y la persona que la realiza pierde momentáneamente la percepción histórica del momento que está viviendo para sumergirse en la luz astral de los acontecimientos del pasado en un lugar definido y en una época determinada. Para que esta experiencia pueda ser debidamente registrada, se precisan ciertas dotes de psicometría mental y un gran control de la naturaleza emocional a fin de que la conciencia no se desplace excesivamente del cuerpo físico. En el caso antes descrito, hay que tener en cuenta la presión psíquica del lugar, las piedras milenarias que suelen ser archivos de grandes secretos mágicos, y la visita constante de multitud de personas, las cuales, de una u otra manera, reviven en su imaginación aquellas fases históricas del pasado y las mantienen inconscientemente vívidas en los niveles psíquicos. Con respecto a esta experiencia, recuerdo lo que dijo el coronel Olcott, compañero fiel de Madame Blavatsky, el cual, en cierta ocasión, había asistido a una corrida de toros y al final de la misma había llegado a una muy triste conclusión. Esto es lo más parecido a las inmolaciones sangrientas que tuvieron lugar en las arenas de los circos romanos. Un ángel en la Basílica de San Pedro. No obstante, antes de partir de Roma, después de visitar sus más históricos monumentos, tuve una muy agradable y profunda compensación al ser cálidamente impresionado por un deva de alta evolución espiritual. Sucedió en la Basílica de San Pedro de Roma, cuando junto con mis acompañantes pasé por un determinado lugar entrando a mano izquierda por la galería lateral. Este ángel nos brindó su particular bendición
llena de fuerza celeste. Cerré los ojos y traté de introducirme dentro de aquel misterio débico. No era aquella la primera vez que establecía contacto con un ángel. Nota del autor. Ver parte segunda de este libro dedicado a contactos angélicos. Su aura mágica irradiaba una gran paz y solemnidad y sus impresiones bañaban mi aura etérica, así como la de mis compañeros de grupo, los cuales, sensibles psíquicamente, también habían notado la influencia benéfica de aquel ser débico. Se hallaba en actitud de bendecir, y sus radiaciones de gran potencia magnética eran sin duda una de las respuestas divinas a las invocaciones de los fieles que asistían a las ceremonias litúrgicas que se celebraban periódica y regularmente en la Basílica de San Pedro de Roma. Unos días después, al abandonar la capital italiana en dirección al norte hacia Yugoslavia, al contemplar desde una de las 7 colinas la inmensa mole de la Basílica de San Pedro, envié un sentido y reverente saludo al ángel que nos había distinguido con su débica bendición. Me pareció como si de la cúpula central se elevara un rayo de luz y viniera a nosotros, dándonos fe de aquel renovado sentimiento de integridad espiritual que ha de unir un día a ángeles y hombres en un mismo destino de luz y de amor. La presencia de ángeles en varias jerarquías y funciones es frecuente en todos los lugares en donde se celebran ceremonias litúrgicas. He visto ángeles en casi todos los templos que he visitado. Últimamente, en una pequeña ermita de un pueblecito catalán del Alto Pirineo, percibí un deva color violeta, el del sentimiento más profundo de adoración que puede ser registrado. Era humilde, sencillo, aunque intensamente radiante, y parecía cuidar de aquella ermita casi abandonada, protegiendo sin duda con su presencia aquellos alrededores, dotándoles de un encanto indecible y de un profundo y reverente silencio. La muñeca encantada. Durante el verano del año 1946 fui invitado por un matrimonio amigo mío de la región valenciana a pasar unos días en su compañía. Como en aquellos tiempos no había adquirido todavía grandes compromisos grupales como ahora, acepté encantado la idea de evadirme por unos días de mi rutina habitual. Llegado a la casa, situada en medio del bosque, me destinaron a una habitación donde dejé mis cosas y donde a la hora conveniente me retiré a descansar. Sin embargo, me fue imposible dormir por cuanto una poderosa presencia psíquica de carácter maléfico introducía visiones terroríficas y deprimentes en mi cerebro y una serie de fuerzas elementales tiraban de la ropa y casi levantaban la cama donde me hallaba tendido. No podía efectuar ningún movimiento y debo confesar que fue la primera vez que en mi vida realmente me sentí indefenso ante alguna fuerza psíquica. En los primeros momentos sentí verdadero pánico. Era todavía un neófito en la vida oculta y desconocía los mantras de liberación espiritual que más adelante me confiaría el maestro. Sin embargo, como siempre me he preguntado, aun en los momentos de más grande tensión, las causas productoras de un hecho, empecé a interrogarme acerca del origen de las fuerzas psíquicas que intentaban avasallarme. Parecía ser que mi mente, al interrogarse, creaba una especie de campo magnético positivo
que cerraba el paso a aquellas energías astrales que se estaban desarrollando en aquella habitación y que naturalmente no estaban simplemente allí por el hecho de mi presencia, sino que actuaban de acuerdo con una causa mayor de carácter permanente, proveniente sin duda de un pasado más o menos lejano. Sin dejar de mantener mi mente en tensión creadora, pude evitar daños mayores contra mi integridad física, y aunque notaba todavía los efectos gravitatorios de aquellos efectos psíquicos sobre mi aura magnética, pude detener en parte el impulso dominante en aquel lugar, bajar de la cama llevándome la ropa de cobertura y salir de la habitación, yendo a refugiarme bajo una gran encina contigua al patio de la casa, en donde pasé el resto de la noche. Cuando a la mañana siguiente pude comunicarme con mis amigos y explicarles el hecho, quedaron realmente asombrados, pues ellos, ambos con grandes conocimientos esotéricos, nunca habían notado nada. Esto les demostrará a ustedes que no todas las personas, aun las consideradas como espiritualmente elevadas, están dotadas para experimentar efectos psíquicos en sus auras magnéticas, sean de la naturaleza que sean. Les expliqué que si bien racionalmente no podía darles una prueba clara de mi experiencia, había, a mi entender, datos suficientes para suponer que en aquella habitación, precisamente en aquella habitación, debía haber algún lazo psíquico lo suficientemente poderoso como para atraer fuerzas elementales de los éteres circundantes. Así, buscando los tres cada cual por su lado dentro de la alcoba, revisando todos los rincones y sin dejar, tal como vulgarmente se dice, ningún pelo que peinar, vimos dentro de un armario viejo una muñeca de porcelana de aquellas antiguas que actualmente tanto se valoran, con movimientos de cabeza, brazos y piernas. Llevaba tanto el sombrero como el vestidito de color rojo, aunque muy sucio, desteñido y cubierto de polvo, y las zapatillas que antaño fueron blancas carecían por completo de color. Sus ojos estaban muy abiertos y parecían mirarnos burlonamente. Al acercarme a ella noté una sensación de frío en mi espalda e inconscientemente recordé mi experiencia de la noche anterior. Así que les dije a mis amigos: «He aquí la causa de los efectos psíquicos que registré anoche». Quitamos primeramente el polvo que cubría enteramente la muñeca. Le quitamos luego los vestiditos y nada pudimos ver en su cuerpecito que pudiera darnos razón de algún lazo de tipo astral. Dejamos pues la muñeca a un lado y empezamos a buscar por entre la ropita que habíamos dejado encima del armario. En un bolsillito oculto de sus enaguas y cosida muy fuertemente vimos una bolsita. La descosimos, la abrimos y vimos que contenía cabellos, una especie de tierra parecida a serrín y pequeños papelitos manchados de sangre, la cual aparecía negra por el tiempo transcurrido. Allí, en aquella aparentemente inofensiva bolsita, se hallaba pues la causa de todo el trastorno psíquico experimentado durante la noche anterior. Hicimos una hoguera en el patio y quemamos rápidamente la bolsita con todo su contenido, así como los viejos y sucios vestidos de la muñeca. Seguidamente la señora de la casa se aplicó en la tarea de lavarla convenientemente y al dejarla nuevamente encima del armario me pareció, no sé si fue una ilusión de mis sentidos, que sus ojos ya no parecían burlones como antes, sino que su mirada traslucía inocencia, la inocencia que habría captado sin duda muchos años atrás
de las niñas que habrían jugado con ella. La muñeca, desnudita aunque limpia, se hallaba ahora en la repisa superior del armario. Aquella noche, al ir a acostarme, no dejé de contemplarla, regocijándome por haberla liberado de algún conjuro mágico inferior. No pude evitar de enviarle un beso. Dormí perfectamente en aquella alcoba durante los 8 días que estuve con mis amigos. Es obvio decir que durante este tiempo tuvimos ocasión de sostener grandes conversaciones acerca de la magia provocada por medio de algún vehículo aparentemente inofensivo como el de aquella muñeca, pero dotado de algún amuleto o de algún sortilegio mágico. Bien, creo que esta experiencia es susceptible de una explicación esotérica más amplia y detallada. Durante el curso de mi vida me he encontrado con casos parecidos al que acabo de narrarles, aunque operando concretamente sobre personas determinadas a cuyo alrededor o en sus propios vestidos o ropas de la cama habían sido colocados de forma imperceptible, aunque actuando con gran fuerza psíquica, pequeños objetos revestidos de ciertos elementos, minerales o vegetales, cuyo contacto con el aura etérica de la persona o con el simple contacto con el aire producían una especie de hálito etérico de carácter inferior que invocaba o atraía del espacio fuerzas elementales de tipo rudimentario, las cuales adquirían poder y consistencia física como el de abrir y cerrar puertas, mover muebles, hacer caer objetos, tirar de las ropas de la cama estando la persona durmiendo, tal como me aconteció a mí, y provocar ruidos variados. Este tipo de magia, utilizando bolsitas conteniendo alguna sustancia específicamente susceptible de atraer a los devas inferiores, viene de muy lejos, seguramente de los tiempos atlantes, formando parte de la época de su decadencia. Afortunadamente para la humanidad, no hay ahora en el espacio vital o etérico que nos rodea aquellos poderosos devas elementales que pululaban por los ambientes psíquicos de la época atlante y que los miembros decadentes de aquella gran raza utilizaban para fines egoístas. Resulta realmente increíble el tiempo que pueden durar los efectos emanantes del contenido de una pequeña bolsita conteniendo ciertos elementos, tales como los descritos en mi narración acerca de la muñeca encantada. Solo el fuego, el elemento purificador por excelencia, puede destruirlos, y con ellos la causa que los había engendrado, después de haber entrado en juego preparados por cualquier mago en ciernes de nuestra época actual, pero que no pasa de ser un simple aprendiz de brujo utilizando alguna fórmula transmitida al azar por algún viejo del lugar o aprendida quizás de un libro de conjuros, de los cuales afortunadamente ya quedan pocos, pero que deberían de ser totalmente destruidos. Nunca, bajo ningún concepto y fuesen cuales fuesen las circunstancias, facilitaré una lista de los elementos minerales o vegetales y algunos de orden animal mediante los cuales puede producirse cualquier tipo de magia inferior. Mi responsabilidad asrámica me lo impide totalmente, pero sí debo advertir del peligro que aguarda a aquellos que en forma ignorante o siguiendo el impulso de sus malas inclinaciones manipulan elementos radioactivos utilizando intencionadamente esta palabra tan eminentemente científica en su intento de crear un ambiente psíquico enrarecido en torno a ciertos lugares o en la vida física de algunas personas hacia las cuales se siente animosidad o malas intenciones.
Muchas de las dolencias psicofísicas que padecen ciertas personas son debidas a veces a la presencia en sus proximidades de algún tipo elemental de magia creada al socaire de alguna aviesa intención o producto de una manifiesta mala voluntad por alguno de estos aprendices de brujo de nuestros tiempos modernos, que por ignorancia del principio de rectitud que rige el proceso de la magia, atentan contra la integridad física o psíquica de alguna persona. Por si puede serles de utilidad, debo decirles que en el momento cíclico en el que el objeto o los objetos integrantes de la magia inferior han sido arrojados al fuego, todos los elementos débicos invocados de los éteres por la emanación de las sustancias radioactivas se precipitan impetuosa y violentamente sobre la persona responsable de aquel tipo de magia, sea ignorante o mal intencionada, produciéndole toda clase de sufrimientos y calamidades hasta llegar en ciertos casos a producirle la muerte. Y otro dato todavía a consignar para aquellos que manipulan energías débicas situadas en el arco involutivo de la naturaleza sin haber obtenido un previo control espiritual, la actividad de estos devas menores no sólo irrumpe en la vida física de los aprendices de brujo, sino que también lo persiguen después de la muerte hasta que kármicamente hayan saldado su deuda con las personas a las cuales perjudicó por el empleo de sus maléficas artes. El tema de la magia es muy sugestivo, singularmente si hace referencia a los elementos débicos invocados por el espíritu puro de la buena voluntad. Pero de tal tipo de magia hablaremos en otras partes de estas narraciones esotéricas. La experiencia que les he relatado puede constituir, sin embargo, un indicio puro de contramagia, en la que se enfrentaba un poder mágico de efectos nocivos y deprimentes y el espíritu puro de la buena voluntad que siempre ha de prevalecer por encima de todas las cosas y de todas las razones existentes. De no ser así, ni mis amigos me hubiesen invitado, ni yo habría podido intervenir en la destrucción del maleficio que se hallaba impregnada una bonita y aparentemente inofensiva muñeca. Un caso de materialización etérica. Durante los 8 días que pasé con mis amigos, tuvimos ocasión de conversar mucho acerca de los amenos temas esotéricos que en tanto nos gustaban. Una tarde, mientras nos hallábamos como de costumbre en amigable coloquio, pasó un labrador por delante de nosotros y sin saludarnos siquiera siguió su camino. Mi amigo me dijo: «He ahí a un hombre realmente insociable, crudo, huraño y sin corazón. Vive solo en aquella casa», y me señaló una que estaba a unos 300 metros de donde nosotros nos encontrábamos, y solo congenia aparentemente con sus perros. Su diversión consiste en cazar pájaros para comérselos, pero lo hace de manera tan despiadada que no podemos verlo. Tiene unas trampas tendidas en alguno de estos árboles y para reclamo sitúa encima de las ramas algunas jaulas con pájaros, los cuales, con sus gorgojeos, atraen a los otros. No le asigné mucha importancia a esta conversación, una anécdota más añadida a las muchas que suelen producirse durante el curso de nuestros contactos sociales, pero he aquí que una mañana en que me hallaba sentado bajo uno de tales árboles, leyendo mientras esperaba que mis amigos me llamasen para la comida, apareció por allí el referido labrador, el cual sin saludarme siquiera se encaramó al árbol
y recogiendo a todos los pajaritos que habían caído en sus trampas, los fue metiendo en un saco y empezó a golpear éste contra el suelo, destrozando con ello la vida de aquellos indefensos animalitos. Ya pueden ustedes figurarse el mal rato que pasé mientras duraba aquella operación, imaginando la brutal matanza de los pajaritos dentro del saco y sin poder desahogar mis más humanitarios impulsos, ya que aquel hombre aparecía ante mí como un ser primitivo, incapaz por completo de reaccionar como una persona sensible y civilizada. Acallé pues mis impulsos y me dirigí hacia la casa de mis amigos. Aquella noche soñé que iba hacia el árbol en el que el labrador tendía sus trampas para cazar a los pajaritos. Me encaramaba al árbol, inutilizaba las redes tendidas entre las ramas, daba libertad a los pájaros que servían de reclamo y finalmente destrozaba las jaulas arrojándolas violentamente contra el suelo. A la mañana siguiente me despertó un gran alboroto y entre las airadas voces distinguí las de mis amigos y la del labrador. Este, enfurecido y amenazante, acusaba a mis pobres amigos de haberles roto las redes, liberado a los pájaros y destrozado las jaulas. Mi amigo, un hombre realmente corpulente, amenazó a su vez al labrador con romperle algún hueso si continuaba acusándoles. Después de un rato de agrias discusiones, el labrador se fue mascullando maldiciones y mis amigos entraron en la casa. Mientras estábamos desayunando, les conté mi sueño y llegamos entonces a la conclusión de que fui realmente yo el que había provocado tales incidencias, comentando con gran satisfacción interna la lección que había recibido el labrador y la calidad del fenómeno oculto que determinó aquella experiencia. Veamos ahora su significativa causa oculta.